hola, hola, 1, 2, 2, 2. Entonces me gustaría que nos planteemos todos la pregunta de qué es la música. Quiero que cada uno de ustedes ahí se cuestione internamente. Para usted, ¿qué es la música, don Jorge? Armonía. ¿Quién más nos da una opinión? Don Iván. Melodía. ¿Quién más quiere decir algo? El idioma que une los pueblos. Idioma que une los pueblos, dice por acá don Jorge Londoño. Bueno, todos tienen la razón. Todos esos conceptos caben en ese término de que es la música. La música es un arte de combinar los sonidos. Nosotros aquí en la música usamos sonidos que pueden ser agudos o sonidos que pueden ser graves. Si yo combino sonidos al azar, no necesariamente se va a escuchar agradable. ¿Cierto? Tiene que tener una lógica. Hay que respetar unas reglas fundamentales. Don Jorge nos mencionó la armonía. Entonces la música es el arte de combinar los sonidos atendiendo a las reglas de la armonía, melodía y ritmo para producir un efecto que resulte agradable al oído. Vamos a hablar inicialmente de armonía. ¿Quién cree tener una percepción o un concepto, lo que se le ocurra de qué es la armonía? Combinación de varias notas musicales. Y cuando hablamos de melodía, secuencia de varias notas, por allá nos dice. Hoy vamos a entender esa diferencia porque de ahí nace lo demás. Como lo dijo don Iván Tobón, la armonía es la combinación de varios sonidos simultáneos, que aun siendo diferentes, resultan acordes entre sí, y de ahí nace el nombre de los acordes musicales. Es decir, que para que haya armonía deben sonar varios sonidos a la vez, ¿cierto? Contrario a la melodía, que es una sucesión lineal de sonidos independientes del acompañamiento. Es la esencia de una canción. Les voy a poner un ejemplo de una manera aquí simple. Si yo tocara la melodía de una canción X, por ejemplo, ustedes conocen, ¿cierto? Entonces la melodía de esa canción sería solamente, es un solo sonido. Pero si le agrego una segunda voz que haga esto, y le agrego otra acá, las tres en conjunto sonarían. Adicional puedo agregarle bajos también. Entonces ya le da una riqueza que hace que la música se sienta, digamos, más nutrida, la nota más pesada, más gruesa. Hay muchas formas de llamarlo. La idea es que nosotros conozcamos esos conceptos teóricos y aprendamos esas escalas que son las que nos permiten combinar varios sonidos al tiempo. Ya no vamos a tocar solo con un dedito, sino que vamos a tocar con escalas de terceras, escalas de sextas, octavas, décimas, combinadas entre varias, acordes en arpegios. Pero ese concepto es necesario para que ustedes más adelante puedan sacar las canciones y no se queden dependiendo constantemente de que un profesor monte la canción y se las enseñe, porque no es el objetivo. El objetivo es que ustedes ahí donde están puedan conocer, porque así como el profe saca las canciones, pues él tuvo que aprender. Ustedes también pueden aprender y están en el proceso. Ya hablamos de la melodía, vamos al ritmo. ¿Quién me quiere decir qué concepto puede tener sobre el ritmo? Don José, Juan Pablo, don Raúl, Miguel. Ritmo, ¿a qué suena la palabra ritmo? El tiempo. Tiene que ver también. Ya es el ritmo donde llega esa melodía o esa armonía y adquiere sentido porque es donde llega el compás, la métrica, la velocidad, ¿cierto? Y en el aire del vallenato, en el género vallenato, tenemos varios aires, es decir, tenemos distintos ritmos. Nosotros conocemos 4 que son los que se popularizaron, pero hay otros ritmos adicionales que tal vez no sean catalogados hoy en día como vallenato, pero que también son importantes y se puede tocar con el acordeón. ¿Quién me puede mencionar alguno de ellos? Paseo, puya, son y merengue. Los conocemos, estamos estudiando el acordeón. Yo creo que eso es de los conceptos básicos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de ritmo, por ejemplo, aquí yo siempre les hablo de 4/4, pero quiero que lo entiendan hoy un poco más cercano. Eso quiere decir que un compás tiene 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahí ocurre la melodía. Eso se va repitiendo
y vamos a ocurrir la melodía dentro del compás, que es el paseo. Pero también tenemos el ritmo de merengue, que ya va 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, se siente más rápido. Eso como para que entendamos, principalmente para hacer música, cualquier instrumentista de cualquier índole debe conocer esos conceptos básicos. Armonía, melodía y ritmo. Yo espero que aquí ya a todos nos quede claro eso. Vamos a continuar entonces, ahora sí hablando de lo que más nos interesa, como lo es el acordeón. Ustedes pueden ver que nosotros utilizamos el acordeón diatónico. Tenemos aquí un acordeón de teclas que es cromático y acá también hay un acordeón cromático de botones. ¿Qué significa cromático? Eso quiere decir que cada sonido va de semitono en semitono, de medio tono en medio tono. Después lo vemos a fondo, pero más o menos es eso. Diatónico significa simplemente que el acordeón es un invento que agregaron las notas musicales simplemente una cerrando el fuelle y la siguiente abriendo, y así sucesivamente cierro el de más abajo, y es la escala diatónica que todos conocemos. La escalita principal que siempre, digamos, debemos partir por ahí. Debemos conocer esa escala y a partir de ella generar ejercicios para que podamos desarrollar habilidades, pero es necesaria. De ahí nacen las demás escalas. Es un instrumento evolutivo que lleva muchos años de evolución, pero que realmente fue patentado en 1829, es decir, que el acordeón en 5 años, estamos para cumplir 200 años de que se patentó. Hay unos misterios detrás respecto a otro tema, y es, ¿por qué normalmente en un escenario hay tantos acordeones? El ensamble Plazado hablamos un poquito de ello. Hoy queremos profundizar un poco, para ello voy a invitar a 2 docentes que tenemos en la escuela, y espero me lo reciban con un aplauso, Albert Padilla y mi hermanito Cristian, bienvenidos. Ya entendimos un poco. Aquí había un acordeón brillante, había un acordeón armonizado y estábamos tocando el aire de paseo festivalero. Internamente aquí hay un acordeón. Tiene unas lengüetas metálicas que vibran con el flujo de aire impulsado por el fuelle para producir sonido. Esa es la mecánica del acordeón. Imaginémonos una lengüetica que cuando pasa aire vibra y produce una onda sonora. Yo les tengo un ejemplo más práctico. Aquí este acordeón, vamos a desarmarlo para que ustedes tengan la posibilidad de visualizar de qué les estoy hablando. Esto es un acordeón. ¿Quién me dice cómo se llama esto? El fuelle. Esto es como una simulación del diafragma del cuerpo humano. Cuando inhalamos y exhalamos, ¿cierto? Tenemos una pieza aquí donde van los bajos, lo que ustedes usualmente tocan. Miren internamente cómo es. Estas son las lengüetas. Estos son los pitos. Cuando se parte un pito es que se parte una cosita de esta, simplemente se sustituye por otra porque esto es de cera, se saca, se coloca otra. Cuando hablamos de corona 3 coros, se refiere que internamente cuando presionamos un botón suenan 3 pitos al tiempo. Por eso siempre en el vallenato preferimos este acordeón porque tiene mayor riqueza armónica, están sonando 3 sonidos a la vez. Sin embargo, también hay de 2 coros y se usan para otro tipo de músicas. El acordeón es un instrumento que no solo se toca acá en Colombia, el acordeón viene de Alemania, pero también se toca en México, en Perú, Panamá, en muchos países y muchas músicas, no solo vallenato. Nosotros acá nos enamoramos del Corona 3 por el brillo que genera su sonoridad. Ahora les muestro, acá en la parte de los pitos,
¿Cómo funciona? Cuando nosotros le hablamos de pitos, esta es la música realmente de un acordeón. Esto que está aquí. Si yo lo soplo, como si fuera una violina, es un instrumento aerófono, es de aire. Es una evolución también de nosotros conocemos la dolzaina, violina, no sé cómo le conocen, muchos nombres, ¿cierto? Hace que vibre estas lengüeticas y emitan ese sonido. Entonces los alemanes con la evolución lo que hicieron fue crear un sistema de aire mecánico para que ya no tenga la persona que exhalar aquí o inhalar, sino que el fuelle se encargue de hacer ese trabajo. Cuando yo cierro el fuelle, pues me va a dar un sonido y cuando abro me va a dar otro. Respecto a las tonalidades, tenemos que los alemanes inicialmente lo que hicieron fue que la escala de do natural la hicieron en una hilera. Hicieron do, re abriendo, mi cerrando, fa abriendo y así sucesivamente. El primer acordeón fue de una hilera. Después se dieron cuenta que podían agregar una segunda hilera y tener dos tonalidades y aparte complementarse entre sí. Y aparece el acordeón de dos hileras. Lo hicieron por cuartas. Es decir, si tengo do en la primera hilera, do, re, mi, fa. Tengo fa en la segunda hilera. Pero también teníamos otro acordeón donde teníamos sol en la hilera de afuera y por cuarta, sol, la, si, do en la del medio. Sol, do y do, fa. Pero más adelante se dieron cuenta que necesitaban dos acordeones y que los podían integrar y formar solo uno. Y así es como salió el primer acordeón, GSF, que sería sol, do y fa. Después de eso siguieron apareciendo acordeones con más hileras, incluso con más botones, pero no fueron comerciales, no fueron muy aceptados. Por ejemplo, en República Dominicana, que tocan merengue ripiao, otro tipo de músicas, allá usan más el de dos hileras. No sé si se han dado cuenta, y es más pequeño porque les da mayor facilidad para la digitación y todo eso. Nosotros adoptamos este acordeón. Se han intentado hacer acordeones digitales, pero no han sido aceptados porque han sido más grandes. Roland sacó uno por ahí. Para poder explicarle las tonalidades, es importante que ustedes entiendan el cifrado americano. Muchos lo conocen, pero yo sé que hay unos que estamos nulos en cuanto a la teoría musical y la idea pues es empezar a homogenizar el grupo. Es decir, aquellos que tengan algunos vacíos se vayan poniendo paralelo para seguir dándoles las clases teóricas en grupo. El cifrado americano es simple. La escala que conocemos, ¿cierto? Porque esto ya es cultura general desde el colegio, las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Los americanos empiezan las notas desde la, porque el piano empieza, su primera tecla es la. A partir de la usan el alfabeto para cifrar. A, B, C, D, F, G, pero a partir de la. Por eso la sería la A y así. Si es la B, do, la C y así sucesivamente. Por esa razón, y entendiendo eso, cuando hablamos de un acordeón GSF, ¿qué tonalidad estamos refiriendo? Sol, do y fa. La G sería sol, la C sería do y la F fa. Y así mismo cuando hablamos de un ADG sería la re sol. Y cuando hablamos del 5 letras, tiene algo particular que debo explicar aquí, porque no solo existe este cifrado americano, también hay un cifrado alemán, y el acordeón viene de Alemania. Incluso, si yo les muestro ustedes ven que aquí dentro las violinas vienen marcadas. ¿Quién alcanza a ver? Aquí dice besas. Este acordeón es si bemol, mi bemol y la bemol. Si yo lo cifro en americano sería la B con una B minúscula de bemol, si bemol, mi bemol y la bemol. Tendría 6 letras. Pero en alemán el si bemol se deja solamente la B y el bemol ellos le colocan una S. Por eso queda si bemol, mi bemol y la bemol. Cuando el acordeón llega a Colombia, inicialmente empezamos con el GSF. Después ellos subieron un tono y apareció el ADG un tono más arriba. Luego subimos medio tono, el registro, y creamos el 5 letras. Como nuestro género musical es más folclórico y a nosotros nos gusta lo que suene duro y cantar, que se escuche fuerte, y el que canta más agudo es el que mejor canta, nos identificamos con ese. Dijimos, no, nos quedamos con ese. El 5 letras es mejor, porque era el más agudo de todos. Por eso, casi todos los estudiantes siempre dicen, no, yo quiero un 5 letras, y se popularizó tanto el 5 letras que hoy en día uno va y pregunta en cualquier escuela y le dice, no, el acordeón ideal para empezar es un 5 letras. Si hablamos desde lo teórico, el ideal sería un GSF. Primero, porque fue el primer acordeón. Y segundo, porque tiene menos alteraciones en la escala y lo podemos estudiar teóricamente mejor.
pero para referirnos y grabar videos y buscar tutoriales y todo el mundo lo graba en 5 letras, entonces se popularizó, el mismo mercado lo pidió y este es el acordeón sugerido para aprender. Ahí queda claro que estos son los 3 tonos que los alemanes cifran originales de fábrica, pero acá en Colombia no nos conformamos con eso, es decir, nosotros creamos otros registros más agudos a partir de ahí. Aparecen otras tonalidades que por ahí tenemos, si, mi, la, do, fa, si bemol, do, fa, si natural, que se le conoce como lluvia, tenemos el re, sol, do, don Jorge tiene uno, tenemos el mi, la, re bemol, que se le conoce vulgarmente como colibrí, mi, la, re, incluso fa, si, mi, que también se le conoce como 4 letras, por mencionar algunos. Ya a nivel profesional, eso es lo que una persona tiene, un acordeonista, cuando ustedes lo ven en la tarima. Difícilmente va a tener 9 o 5 letras ahí. ¿Para qué? No es por lujo. Hoy nosotros ya nos va a quedar claro eso. Es simplemente para tener la mayor cantidad de registros posibles y tener mejores alternativas para brindarle al cantante. El que va a cantar va a tener la posibilidad de cantar en do o cantar en do sostenido, en re sostenido, según su tesitura. La tesitura, digamos que es el rango vocal de los agudos máximos posibles y los graves. La idea es no llevarlo a los límites. Ya ahora, para hablar de otro tema, voy a hablarles de los 12 años de la canelada. Muchos han visto, pero yo sé que tienen la duda y dicen, 12 años, el profe está echando embuste. Academia Canelos nace precisamente porque una vez a mí me envían a estudiar acá a Medellín. Yo quería estudiar en la escuela del Turco Gil, ese era mi sueño, desde bachillerato, y los rectores se reunían con mi papá y le decían, mande ese pelado que estudia acordeón en la escuela del Turco Gil, porque yo aprendí de forma empírica inicialmente. Llego acá a Itagüí y a partir de ahí busco profesor de acordeón y como no conseguí, tal vez probé con algunos 2, pero no vi un método estructurado, realmente todo era repite esto. Por eso hoy en día decidí convertirme en un profesor. Pues empecé a estudiar administración de empresas y era una oportunidad de negocios. Ay, no hay quien enseñe, me toca enseñar a mí. Esta fue la primera muestra de cómo se veía Canelos en el 2012, hace 12 años. Aquí dice Jorge Iván Paternina Gómez, instructor acordeonista. Estas eran las tarjeticas que yo daba porque yo daba clases a domicilio inicialmente. Y aquí está la fecha de publicación, 12 de octubre del 2012. Un breve recorrido de cómo se veía Academia Canelos en el 2015. Esta escuela fue registrada en el año 2014, hace 10 años, legalmente, como una sociedad anónima simplificada que después la disolví y me pasé a persona natural. Dábamos clases de acordeón, guitarra, caja y percusión. Aquí está la publicación del 2015. Cómo se veía la imagen de Canelos ya en el 2020, en el año de la pandemia, que retomamos y quisimos renovar un poco la imagen. La nueva imagen de la escuela en el año 2024, el año presente. Yo empecé como un proyecto más de investigación, porque vi tantos vacíos realmente que decía, pero yo preguntaba una cosa y no hay una respuesta concreta. Todo era un misterio. Había que descubrir, destapar ese misterio y ver qué era lo que había ahí detrás. Qué eran las escalas, qué era el fuelle, qué era la válvula, qué era ese instrumento. Por eso les quiero compartir que tuve 3 razones que son las que me mantienen hasta el día de hoy dando clases de acordeón. La principal de ellas, lo dije, es una idea de negocio. Debe generar rentabilidad. Si yo puedo convivir con ella y mi familia, funciona. Si no cumpliera ese primer requisito, que es el menos importante de todos para mí, no la podría hacer. Así me guste mucho, pero no podría hacerlo, tendría que dedicarme a otra cosa. Y ahí viene la segunda. La pasión viene desde el ser. Es algo que me apasiona, que amo realmente, y por eso están ustedes aquí hoy. Y la tercera es una razón social, porque vemos cómo a través de este instrumento y de cualquier instrumento musical podemos impactar en niños, jóvenes, adolescentes. Aquí sembramos el amor por la música propia, porque el vallenato resulta que es la identidad cultural de nosotros como país. Nuestro país es reconocido por la música vallenata. Así nosotros acá nos guste otros géneros internacionales, pero esta es nuestra identidad. Acá en el interior del país tenemos muy poco conocimiento de ella, solo escuchamos y pedimos las mismas canciones, pero muy poco nos adentramos. Por eso también queremos tener la oportunidad aquí en Itagüí, en Medellín y en todo el Valle de Aburrá de conocer a fondo qué significa el vallenato, qué significa el acordeón, que lo podamos interpretar, que lo podamos disfrutar y podamos salvaguardar nuestro patrimonio. Esas son las 3 razones por las cuales hoy Academia Canelos sigue
Y la canelada, que son todos ustedes, la canelada es el movimiento de personas que se apasionan por el acordeón, que se apasionan por la música vallenata. Es el conjunto de todos, incluidos los profesores y demás. ¿Por qué fiesta de acordeones? El profe, ¿por qué se le ocurrió eso? Hay 5 razones principales: por identidad, por inclusión, por armonía, diferenciación y por tradición. Comúnmente se conoce los festivales vallenatos. Más, ustedes han ido a los festivales en Valledupar, Cuna de Acordeones, pero este se llama fiesta, no es festival. Queremos marcar la diferencia en algo, y es lo siguiente. Les hablaba de que en el festival se tocan 4 aires: paseo, merengue, son y puya, pero realmente ahí se puede tocar más música. Y hay otras músicas propias de nuestro país, de otras regiones, que no son aceptadas en ese festival: cumbias, porros y otros tipos de música. Por eso, nosotros decimos, hay que incluir a todas las regiones, no nos podemos quedar solo con algunas y seguir bajo ese mismo esquema, donde simplemente si no se toca cualquiera de esos 4 aires, entonces no es vallenato. Entonces yo digo, bueno, esto es música de acordeón. Agregamos inclusión a todas las regiones, y hay músicos que aprenden en otras regiones, que no son del Cesar, que no son de La Guajira, como lo es el caso de los profesores que tenemos aquí, como es el caso mío también. Aquí no hay ninguno de allá. Y también otras personas de otras regiones podemos aprender, como ustedes que son de acá de Itagüí, de Medellín y aledaños, también pueden aprender de esa música. Armonía, pues, incluye a todos, no es una competencia. No es yo toqué más que tú te equivocaste, no, aquí vamos a disfrutar todo. Ya hablamos de la armonía, ¿cierto? Que era el conjunto de sonidos simultáneos que, aun siendo diferentes, resultan acordes. Entonces, es lo mismo. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, pero todos podemos compartir sanamente. Nos diferenciamos también del festival. Lo de nosotros es fiesta, lo de ellos es festival. Aquí no se tocan 4 aires, aquí no hay jurado, aquí simplemente disfrutamos y tocamos lo que sabemos. Y conservamos una tradición. Ahora bien, cuando hablamos de Me Toca, es la metodología Canelos que se ha desarrollado durante esos 12 años. En esos 12 años, pues, han pasado muchas cosas, muchos experimentos. Se han probado cosas que después nos hemos dado cuenta. No, esto por acá no funciona, por acá es más eficiente. Y hoy ustedes gozan de un privilegio, de algunos avances, por los cuales pueden ser más eficientes en su proceso. Como el día de mañana, otras generaciones gozarán del privilegio de que lo que ya ustedes lograron, para ellos va a ser más fácil. Esto es como en la medicina, cuando a través de una enfermedad investigamos para salvarle la vida a otra persona tal vez. Aquí lo que queremos es que el proceso sea más eficiente y decir, hombre, lo que funciona es esto. Se refiere a metodología Canelos, basado en una cimentación metodológica DIDITRAN. Son 6 siglas que significan digitación, disociación, teoría, repertorio, acompañamientos y métrica. Digitación, todos conocemos, siempre se le dejan ejercicios para estimular la motricidad de los dedos. También vemos el tema del manejo de la válvula del aire, que le llamamos valvuleo, entra en la digitación, y el manejo del fuelle, también con lo técnico, que entra en la digitación. En la disociación ya la capacidad, y hay una problemática ahí, que muchos alumnos me han llegado avanzados: profe, me sé 10 canciones, pero no le sé meter bajo a ninguna. En la escuela que estaba me dicen, dale que los bajos llegan solos, y es un problema que me encontré. Muchas personas tenían el mismo problema. Entonces me centré, me adentré más ahí a ver qué es lo que pasaba. Comprendimos que era sencillo, simplemente había que desarrollar una memoria muscular en la mano izquierda para tener la capacidad de mantener un patrón rítmico constante, independientemente de lo que haga la otra mano. Para ello, de una manera más práctica, pues desarrollamos una serie de ejercicios. En la teoría, pues hay unos conceptos teóricos de los que les estoy hablando hoy que son necesarios. Si ustedes se quedan solo aprendiendo canciones, yendo a la práctica, muy bacano, me sé 10 canciones, pero entonces, ¿qué es una tercera, qué es una octava? Vamos a tocar en la hilera del medio, ¿en qué tono estoy? El cantante no da. A la hora de ir a la puesta en escena, vamos a tener un problema. Y la idea es que ustedes empiecen a comprender eso. A la hora de querer sacar una canción, pues, profe, venga, me va a enseñar Oye Bonita. Y entonces, profe, ¿quién le enseña a sacar Oye Bonita? Tuvo que aprender también. Entonces, yo puedo aprender lo que aprendió el profe. Eso es lo importante de esos conceptos teóricos. Nosotros en la metodología lo que hacemos es que la clase, pues combinamos un poco de cada cosa. Vemos el repertorio, que es como el endulzante, es lo que a ustedes les gusta, es la motivación, las canciones, pero les damos un poquito de lo otro, un poquito de digitación, un poquito de disociación, un poquito de teoría, como lo estamos haciendo hoy. Y en el repertorio, pues las canciones que ya hablamos, acompañamientos, listo. ¿Qué voy a hacer cuando está el cantante? Es otro problema. Normalmente nos enseñan a hacer la misma melodía del cantante. La idea es aprender los acordes y hacer círculos armónicos, algunas ornamentaciones o adornos en cada frasecita y en cada finales. Y por último, la métrica.
La métrica es que todo vaya encajando a tempo. Cuando uno ensaya solo y no tiene quien lo someta a la parte rítmica, entonces siempre me acostumbro a que los sonidos le dejo la duración a mi voluntad. Y todo tiene una duración exacta. ¿Cuánto debe durar esa pulsación? Un silencio y todo eso. Por eso este ejercicio que vamos a hacer aquí hoy, estos ensambles, precisamente para que ustedes tengan la capacidad de probar la sonoridad de otros instrumentos al tiempo. Sin más ni menos, muchísimas gracias. Eso era lo que tenía por contarles en la tarea.